Doctor, usted hablaba de los políticos, Sí. de la política. ¿Cómo entiende usted la política? Bueno, la política puede tener dos situaciones y si Dios quiere, una tercera. Las dos situaciones son una primera situación de normalidad, donde el político es un combatiente, porque ha asumido que lo fundamental de una política normal es el bien común y hay que pelear por el bien, hay que defender el bien. La política patológica, la política enferma, es cuando se renuncia al bien común y se acepta que la lucha por el poder es el punto más alto de la política. La política se basa en el poder, obtener poder y mantener poder. Y eso crea un jugador, una persona interesada. Y viene con Maquiavelo. Maquiavelo fue el que descartó el bien común y dijo la política es cuestión de poder, no de bien. Entonces, ya al no pelear bajo la mirada de Dios, se corta la inspiración que necesita el político. El político, por más inteligente y preparado que sea, no tiene soluciones para todo, tiene que estar inspirado. Y la inspiración es reemplazada por el pálpito, por la jugada, por la habilidad. Eso llegado a un punto también se agota. Porque hasta para escribir una carta bien escrita necesitamos inspiración. Para escribir con mucho más el arte supremo que es el gobierno de una ciudad. Entonces, cuando entra en este morbo, una civilización común decae. Pero la civilización cristiana, la cristiandad, tiene una tercera política que es la política remedio, donde el actor principal no es el combatiente, no es el buen pastor que mata al lobo, ni es el jugador, que es el escamoteador del fin, porque el fin es sí mismo, su poder, sino que es el testigo, que es el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y entonces ya esto tiene una dimensión religiosa. La sociedad está en una decadencia, los valores buenos y las ideas buenas no rigen y están solamente en el alma de los testigos y en la cabeza del testigo. Él es el portador de la idea. Y es lo contrario al hábil, no es para nada hábil, no tiene jugadas, no tiene estrategias, no tiene tácticas, dice simplemente la verdad. Y aparentemente, en un primer momento, fingen no darle importancia. Pero cuando ya es insoportable la verdad, lo matan al testigo o lo anulan de alguna forma. Y entonces esta es la prueba de que ganó al mismo tiempo. Y hay un hecho que es, testigo se dice también mártir, ¿no? Es sinónimo de la palabra mártir. El testimonio siempre atrae una persecución, porque siempre va a modificar un estado de cosas y los que están interesados en mantenerla van a resistir esa situación. Entonces, por ejemplo, con la muerte, que es el testimonio supremo, el testimonio de sangre, como el que dieron los cristeros, como el que dio Anacleto, beato de esta ciudad, se termina el reinado del tirano. Nerón terminó de reinar cuando lo mataron. Pero con la muerte empieza el reinado del mártir. En Roma no reinan los descendientes de Nerón, sino los descendientes de Pedro. Y triunfa por vía de reversibilidad. Vencido aparentemente, vence, porque ya venció cuando fue insoportable. Si no, no lo hubieran suprimido. Entonces, ese se llama el principio de la reversibilidad. La victoria, que aparentemente la tiene el tirano cuando lo consigue eliminar a Cristo, ¿no? O a San Pedro, o a San Pablo, o a todos nuestros mártires, hasta aquí, hasta los de la guerra cristera, o a los que van a ir presos por defender la inocencia de los chicos, o por oponerse al aborto, etc. Ya han ganado han ganado contra sí mismos porque han superado la debilidad, la tibieza y todo eso, y han vencido. Entonces se produce un efecto como en el cuento ese de que el emperador está desnudo, ¿no? El testigo despoja de todo el poder instalado en la mentira, ¿no?
y por obra del testigo se derrumba entonces toda esa mentira instalada de la política de puro poder. Y eso nosotros, los primeros cristianos tenían más derecho de dudar porque no habían visto el éxito, pero nosotros vimos como después de 10 persecuciones se cayó el Imperio Romano, no el cristianismo, y hemos visto últimamente cómo la Unión Soviética fue derribada no por la NATO, no por una revolución sangrienta, sino por obra de los testigos, por obras del cardenal Mizenti, de los 2 millones de personas que estaban en los campos de concentración resistiendo el mal, de Solzhenitsyn y de tantos mártires, sin mano de hombre, ¿no? Con la mano de Dios, en un momento dado, la mentira dejó de circular y todo el sistema se cae. Claro. Ahora, entonces, doctor, perdón que lo interrumpa, pero usted nos hablaba del orden actual, y yo siento que aquí hay un enemigo más visible y al cual ese combate que usted llama la obligación del buen combate, pues está ante aquellos que de alguna forma están también minando nuestras convicciones, nuestras ideas, nuestros principios, los valores, porque no estamos hablando de la lucha contra un tirano, estamos hablando contra los tiranos que están tras los medios de comunicación o que no les cualquier motivo son para salir. Y creo que el católico y el cristiano, por eso me refería yo a ese comodismo, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el católico? ¿Qué debe hacer en esa obligación del buen combate? El combate primero es interior. Si la primera tierra que reconquistamos no es la tierra de nuestra, no vamos a poder librar ningún combate exterior. Y ese combate interior se resuelve con la oración, el recto pedir, con la ascesis, la purificación, con la desconfianza extrema en uno mismo y con la confianza absoluta en Dios. Estas son reglas básicas que todo cristiano conoce para poder librar el combate interior. Una vez librado el combate interior, debe volcarse a destra, hacia afuera, y combatir a los enemigos. El mundo, el demonio y la carne son enemigos tradicionales, así marcados desde siempre por el catecismo, y frente a ellos nuestra actitud no puede ni debe ser pasiva, ni mucho menos de contemporización o de complacencia, sino que debe ser una actitud viril, vigorosa, frontal, salirle incluso al cruce a estos enemigos. Ahora, estos enemigos, como usted decía, tienen encarnaduras visibles, ya sean los medios masivos de comunicación, que sí hacen las veces de una tiranía audiovisual ominosa, oprobiosa, y también los grandes poderes mundiales que tienen sojuzgadas a las naciones. El Papa Pío XI hablaba del imperialismo internacional del dinero. Pues ese imperialismo existe, es una fuerza envolvente, asfixiante, atenazante, y es un enemigo al que tenemos que hacerle frente. Ahora, usted se hacía la pregunta que nos hacemos todos, que es la pregunta acerca del cómo, es decir, el qué hacer, el cómo hacer las cosas. El foro ha consistido, y creo yo que con notable éxito, ha consistido, entre otras cosas, en darle respuesta a esta pregunta. Y me parece que una síntesis de esa respuesta que se le dio a esta pregunta, la pregunta por el qué hacer, está en la figura de Anacleto que recordaba el doctor Breide. Él enseñó con su palabra, enseñó con su conducta y enseñó con su sangre. Y cada uno de nosotros debe tratar de emular a este gran arquetipo, a estos grandes modelos, a estos paradigmas egregios. No lo que el hombre ha sido, pero sí lo que el hombre ha querido ser, da la pauta de lo que el hombre es. Tal vez no podamos nosotros ser Anacletos, pero el solo hecho de querer ser como él, esa tendencia a la emulación y a la imitación de lo egregio, eso ya nos marca, nos define, nos identifica. Pues bien, tratemos de ser como él, porque en la medida en que tratemos de ser como él, seremos artífices de una imitación mayor que se nos está pidiendo desde siempre, que es la imitación de Cristo, la imitatio Christi. Padre, ¿usted radica en Colombia? Radico en Chile. Ah, en Chile. Sí.
Felicidades una por casa. toda esa labor tan increíble que hicieron con los mineros. Claro, claro. Decía que tenía usted, que tiene ahí una casa. Tenemos una casa, en Bogotá también tenemos otra casa. Ujú. Y nosotros trabajamos en la medida que la gente quiere, pide, solicita la atención espiritual en el modo tradicional, ¿no? En este gran combate, los jóvenes sobre todo tienen mucho apetito de la belleza, del culto. Es increíble que no se trata de una comprensión puramente intelectual, sino de una afinidad del corazón. Muchos jóvenes cantan muchas letras en latín, en inglés y en otros idiomas sin comprenderlas, pero cuando llegan al contacto con el latín no lo comprenden directamente, si no leen la traducción que siempre está, pero hay la elevación del alma, la recuperación de lo sagrado que el Papa ha querido hacer, el recuperar lo perdido, volver a poner un orden en la liturgia, a suprimir los abusos que él llama, que han ido despojando la liturgia de la expresión de la fe, poco a poco. En el mercado de ofertas de razones para vivir, los jóvenes tienen muchas alternativas, pero hay una sola que supera a las demás, que es la alternativa católica, en la cual es más glorioso morir que vivir. Una razón para vivir en la cual el morir por ella es más que vivir. Y el alma del joven está abierta. Yo me recuerdo en la universidad, un grupo de jóvenes católicos sacó un eslogan que decía: queremos razones para vivir y no cosas para consumir. Entonces la Iglesia debe volver a proponer, tiene toda la riqueza de la vida, de la gracia, la riqueza del combate interior y exterior, de que si hablamos, que concita la generosidad del joven para entrar después en el combate exterior, pero hoy los jóvenes no tienen el acceso fácil, el acceso posible a esa razón superior que evitaría tantas drogadicciones, tantas calamidades en la vida de los jóvenes, si reencontraran el ideal por el cual más que vivir es más glorioso morir, como decía el testigo, el mártir, que es el triunfo. El gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo fue en el momento de la cruz en el que humanamente estaba despojado de todo, desnudo, clavado en la cruz, vituperado, despreciado, y es el momento del gran triunfo. Los demonios, dice Santa Teresa, se dieron cuenta en ese momento que todo su trabajo sobre Judas y sobre los judíos y sobre los romanos para crucificar a Cristo revertía en una gran victoria de las almas. Claro. Padre, en esta mesa panel han venido muchos pensadores, ideólogos, profesores, muchos luchadores, y también hemos coincidido que hay un ataque directo a la familia, a los valores tradicionales. En México acaba de suceder una situación muy desagradable con un personaje de la vida política, jefe de gobierno del Distrito Federal, con declaraciones del cardenal Juan Sandoval Íñiguez aquí. Y bastó esa situación para que prácticamente en todos los periódicos, en todas las estaciones de radio, en todas las estaciones de televisión, se hiciera una denostación prácticamente de la forma en la que había intervenido, sin fijarse en el fondo de sus apreciaciones.